Bienvenidos a la clase de manejo de exacerbaciones de crisis asmática en urgencia dirigido a personal de la atención primaria de salud. El asma bronquial es una enfermedad inflamatoria crónica y heterogénea de la vía aérea que se caracteriza clínicamente por presencia de tos, sibilancia y dificultad respiratoria. Esto se debe a un aumento de la respuesta inflamatoria e inmunológica del árbol tráqueo bronquial a múltiples estímulos de alta prevalencia. Esta llega a aparecer en la población general entre un 7 y un 10%, y esta incidencia en la población va en aumento, con una mayor presencia en edades extremas. El asma bronquial presenta reactivaciones episódicas desencadenadas por algún estímulo. Esto se conoce como exacerbación o crisis, las que van acompañadas de un aumento rápido y progresivo de los síntomas asociados al asma. Su severidad es muy variable, de crisis muy leves hasta las asociadas a riesgo vital y muerte, por lo cual el lugar de manejo también es variable, ya que puede ser tratada en el domicilio o en una unidad de paciente crítico según sea la gravedad. Es causa frecuente visita en servicio de urgencia. Sin embargo, a pesar de que la prevalencia del asma ha ido en aumento, la mortalidad no ha aumentado debido al éxito de las medidas farmacológicas implementadas para evitar las complicaciones graves de esta enfermedad. Dentro de las etiologías desencadenantes de crisis asmáticas se encuentran principalmente las infecciones por virus, y dentro de ellas el resfrío común por rinovirus. Otros virus importantes son el respiratorio sincicial, el metaneumovirus y el de influenza. Las infecciones bacterianas como Mycoplasma y Chlamydia pneumoniae, alergenos como los estacionales primaverales y también los perennes, el uso de fármacos como aspirina y betabloqueadores, contaminantes ambientales dentro de los cuales destaca el tabaco, y también otros, el contacto laboral con vegetales, látex y plásticos. También son conocidos como exacerbantes el ejercicio, el aire frío y la hiperventilación, como factores desencadenantes fundamentalmente emocionales. Ante un estímulo, la vía aérea responde con activación de inflamación. En los pacientes asmáticos existe un desbalance y desregulación de estos procesos, que conllevan a convertirlo en un cuadro subagudo con infiltrado inflamatorio, principalmente eosinófilos, mastocitos, linfocitos. La alteración de la membrana basal con hiperplasia glandular e hipertrofia del músculo liso y disrupción del epitelio. Todo esto incrementa con un estimulante desencadenante. En esta imagen se grafica la respuesta inflamatoria e inmunológica del epitelio de la vía aérea en un paciente normal, en el cual ante una injuria como una infección viral por rinovirus, se activan procesos tendientes a destruir el virus y a activar la apoptosis para evitar su propagación. En los pacientes asmáticos, que sería la letra B, existe una desregulación del proceso, impidiendo la activación de la apoptosis y no pudiendo destruir el virus infectante, generando más daño a la vía aérea, incluyendo la vía aérea más pequeña. Todo el proceso inflamatorio subagudo exacerbado durante la crisis conlleva la disminución del diámetro de la vía aérea, congestión vascular, edema de la pared bronquial, aumento de secreción viscosa, aumento de la resistencia de la vía aérea y disminución del flujo y volumen expiratorio. Todo esto llevando a un aumento del trabajo respiratorio con hipocapnia inicial, lo que conduce a un agotamiento clínico con insuficiencia respiratoria, hipoxia e hipercapnia que conducen a la muerte del paciente si no se tratan adecuadamente. Nuestro objetivo en urgencia será reconocer en forma precoz los pacientes de mayor gravedad para evitar la muerte. En términos generales se deberá controlar la hipoxemia con aporte de oxígeno, controlar y broncodilatar las vías respiratorias y la inflamación lograda con corticoides. A ello se agrega posteriormente la identificación del factor desencadenante. El problema radica en que la clínica del paciente y su propia percepción de gravedad no se correlacionan, por lo tanto esto es un factor a considerar como distractor al momento de evaluar un paciente al cual requerimos iniciar lo antes posible las terapias mencionadas. En la anamnesis o entrevista al paciente es importante intentar dilucidar factores descompensantes, factores de control crónico, el uso de los fármacos habituales, dentro de los cuales importan los broncodilatadores, corticoides, si usa betabloqueadores o aspirina,
la evolución en las últimas 24 horas y la comorbilidad. Dentro de la evaluación y determinación de gravedad del paciente existen elementos anamnésticos que nos permiten determinar qué pacientes tienen mayor probabilidad de presentar una crisis grave. Estos son conocidos como factores de mal pronóstico, de los cuales se enumera lo siguiente: hospitalización reciente en el último año por crisis, 3 o más medicamentos como tratamiento habitual para el asma, consultas médicas frecuentes a la urgencia o policlínico, problemas psicosociales, cualquier hospitalización previa en unidad de paciente crítico, el uso de beta-2 agonistas diferentes utilizados regularmente o la intensidad en su uso, y el asma precipitada con un tiempo de inicio de síntomas menor a 3 segundos. La anamnesis y el examen físico son relevantes en lograr un diagnóstico diferencial, pues existen múltiples patologías similares al asma bronquial y cuya presentación clínica en urgencia pueden ser confundentes, tales como obstrucción de la vía aérea alta por cuerpos extraños o tumores, disfunción paradojal de la cuerda vocal, de cuerdas vocales o pulmonaringio con causas específicas como el reflujo, insuficiencia cardíaca compensada, cuyo mayor riesgo es el no realizar un diagnóstico preciso a tiempo y manejarlo como crisis asmática, empeorando el cuadro. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC descompensado, cuyo manejo específico difiere parcialmente de las crisis asmáticas. Neumonía grave y síndrome de estrés respiratorio del adulto, tromboembolismo pulmonar, neumotórax, entre otros. El examen físico, además de permitir evaluar diagnósticos diferenciales, nos permite también evaluar gravedad del paciente. Dentro de los signos clínicos, los 3 más relevantes de gravedad son dificultad para hablar, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Otros signos clínicos son el pulso paradojal, el uso de musculatura accesoria, que hayan retracciones intercostales, murmullo pulmonar abolido, agitación, cianosis, sudoración que representan hipoxemia, o estado confusional o disminución del nivel de conciencia que hablarían de hipercapnia. Debido a que la clínica del paciente puede ser engañosa, existen pruebas de función pulmonar que nos permiten objetivar la gravedad, tal que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, o BEF1, que requiere un espirómetro. Esto es un poco más costoso y menos disponible, aunque permite evaluar el grado de obstrucción de vía aérea. Esto consiste en la medición del flujo expiratorio forzado en el primer segundo y se considera el grado de severidad de la evaluación de crisis, en la evaluación de la crisis. Como alternativa al BEF1 está el PEF, o flujo expiratorio máximo, que mediante un instrumento más simple llamado flujómetro permite ver como se puede ver en la diapositiva, permite evaluar la expiración de flujo en expiratorio máximo. Es de menor costo, está disponible en todos los servicios de urgencias como alternativa al BEF1. Estas pruebas de función pulmonar se correlacionan bien con gravedad del paciente, mucho más el BEF1 que el PEF. Existe una correlación menor entre ellos que no vale la pena discutir en el curso, pero lo más importante es que se correlacionan mucho mejor que la clínica del paciente. Así todo, se puede inferir que un paciente con un BEF1 menor del 30% tiene altísima probabilidad con un menor al 30% no podrá hablar, tendrá retención de dióxido de carbono con una PCO2 mayor de 40 milímetros de mercurio, murmullo pulmonar abolido y una frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto con un pulso paradojal mayor a 20 milímetros de mercurio. Por lo tanto, se puede correlacionar con la clínica y signos de gravedad en el hallazgo del examen físico. Dentro de los elementos de análisis fundamentales debe estar la saturometría de oxígeno. Esta es de gran utilidad. Sin embargo, se debe tener precaución de que esta mide solo uno de los parámetros de la respiración, que es la oxigenación, y no evalúa la ventilación. La ventilación se relaciona con niveles de dióxido de carbono. Esto quiere decir que un paciente puede estar con una crisis asmática severa, con retención progresiva de dióxido de carbono, pero con oxigenación límite no baja. Por ejemplo, una saturación de oxígeno de un 91-92%. Entonces, lo habitual es que usted indique oxígeno, lo que es correcto. Pero si no corrige la obstrucción, el paciente continuará la retención de dióxido de carbono
hasta que sea muy tardío y presente una insuficiencia respiratoria global y luego un paro respiratorio. Por eso, si bien el saturómetro es una herramienta muy útil, debe tener cautela en su interpretación. Otro estudio se recomienda con crisis que no responden a manejo, o cuando hay diagnósticos diferenciales que se deben evaluar. Dentro de los exámenes disponibles en atención primaria y que puede ser de ayuda, el electrocardiograma se debe solicitar en casos de duda diagnóstica o en pacientes con factores de riesgo cardiovascular asociados. Las crisis asmáticas las podemos clasificar de acuerdo a la gravedad de presentación. Son leves o moderadas cuando tienen aumento de la sintomatología basal, tienen un BEF1 mayor a un 50% de su mayor valor o desde el pronosticado y no tiene evidencia de más severa en el examen físico o en el laboratorio. Y severa cuando presenta alguna de las siguientes: BEF1 entre el 30 y un 50% del mayor valor o del pronosticado, una frecuencia respiratoria mayor a 25 por minuto, frecuencia cardíaca mayor a 110 por minuto e incapacidad para completar oración en un ciclo respiratorio. También está la crisis asmática con riesgo vital en pacientes con asma severa que presentan cualquiera de los siguientes: BEF1 menor del 30%, saturación de oxígeno menor del 92%, una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, con una presión arterial CO2 o dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio, que tengan abolición del murmullo pulmonar, cianosis, signos de agotamiento respiratorio, confusión o coma, hipotensión o bradicardia. En esta tabla, que es una tabla de clasificación de gravedad, ponemos un diagrama que demuestra lo que ya hemos comentado respecto a la clasificación de leve, moderado, grave o con riesgo vital y de los hallazgos ya sea de los síntomas, de la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, estado de conciencia, sibilancia, el valor del PEF o saturación de oxígeno y la presencia o no de pulso paradojal. Evidentemente que en el lado de lo leve los síntomas son mucho menores, los signos vitales están en rango de normalidad y los hallazgos de las pruebas flujométricas también se encuentran normales. Hacia el lado de lo grave o riesgo vital se encuentra en el extremo contrario, con disnea de reposo permanente, con esfuerzo respiratorio o frecuencia mayor de 30 por minuto, taquicárdico o bradicárdico, alteración del estado de conciencia, ausencia de sibilancia, o PEF menor del 60 o 30% y una saturación de oxígeno menor del 90%. Es importante mencionar que los pacientes con asma y exacerbación de su asma tienen una patología evolutiva, por lo tanto, toda clasificación de gravedad debe ser en el tiempo y se debe considerar la respuesta al tratamiento inicial instaurado. De esta manera es más efectivo determinar la real severidad del cuadro clínico y la necesidad de hospitalizar o derivar. Respecto al tratamiento, lo primero que se debe evaluar es la necesidad del manejo de vía aérea, si invasivo o no invasivo. La recomendación inicial es intentar un tratamiento con ventilador mecánico no invasivo, aunque sabemos que este es un implemento difícil de poder tener a mano en la atención primaria de salud. En algunos casos, los pacientes que se presentan con severidad o riesgo vital, es necesario realizar un manejo avanzado de la vía aérea con intubación orotraqueal y en los cuales lo ideal es utilizar drogas hipnóticas que podrían eventualmente ayudar también a relajar la musculatura lisa peribronquial. Esto es lidocaína o ketamina. En estos casos está contraindicado el tiopental y la morfina al aumentar la broncorreactividad bronquial. Siempre se debe preocupar de aportar oxígeno. El paciente hipercápnico cae en compromiso de conciencia, pero tiene menor probabilidad de riesgo vital. El paciente hipoxémico se muere. Por lo tanto, siempre es necesario mantener una oxigenación adecuada de acuerdo a las necesidades del paciente. Respecto al tratamiento específico de la broncoobstrucción, broncodilatadores inhalatorios como los beta-agonistas, como el salbutamol,
o anticolinérgicos como el bromuro hipatropio o verodual, que es una asociación de ambos, tiene una indicación óptima en este caso paciente, ya sea por nebulización o por aerosol, tienen igual capacidad de resolver el problema. Dentro de lo que es el manejo del paciente con asma, los beta-2 agonistas tienen un rol más importante que los anticolinérgicos. Sin embargo, está demostrado que las asociaciones farmacológicas como el verodual tienen mayor índice de resolución de la crisis que usados por sí solos. El uso de broncodilatadores sistémicos como aminofilina, sulfato de magnesio u otros están en desuso dado la poca respuesta al uso de estos fármacos en las crisis obstructivas severas, y que no existen trabajos que avalen su utilización. Los corticoides, ya sean por uso sistémico o inhalatorio, tienen como fin más que nada prevenir una segunda crisis más severa que la anterior, y no tienen una acción sino antes de 45 minutos de ser administrado. Por lo tanto, si bien es cierto, son de uso habitual en la atención del paciente con exacerbación del asma, no tienen una acción directa en el proceso que está generando la obstrucción actual. Evitaría una complicación mayor a largo plazo. Otros fármacos como furosemida, la verdad es que no tienen un gran rol en la acción broncodilatadora ni en aliviar la crisis. La adrenalina en casos severos. El helio, la verdad es que el helio, que es una asociación de helio y oxígeno, podría tener un rol en pacientes que están severamente comprometidos, ya que ayudaría a la broncodilatación y el aporte de oxígeno en altas concentraciones. Mucolítico no tiene ningún rol en el paciente con asma bronquial severa, así como los inhaladores de leucotrieno en el agudo no tienen tampoco ninguna función. De esta manera se recomienda que en el manejo inicial todo paciente con exacerbación de crisis asmática debe tener oxígeno para lograr una saturación mayor del 92%. Se le debe administrar salbutamol 2,5 miligramos nebulizado o en puff repetido cada 20 minutos hasta lograr alivio sintomático, y corticoides sistémicos ya sea por vía oral o endovenosos que tienen misma capacidad de antiinflamatoria. Los pacientes que tienen pobre respuesta al tratamiento inicial o que ingresan con una crisis en riesgo vital, se debe considerar el uso del manejo de vía aérea avanzado o apoyo con ventilación mecánica no invasiva en modo BiPAP. Se debe administrar broncodilatadores beta-2 agonistas, salbutamol, ya sea en nebulización continua o en forma repetida. Se ha probado que el uso continuo de salbutamol hasta lograr alivio sintomático tiene mayor tasa de éxito en revertir la exacerbación que en administraciones seriadas. También el aporte de anticolinérgicos como el bromuro hipatropio disminuye la secreción peribronquial y por lo tanto disminuye la broncoobstrucción generada por la secreción bronquial. Eventualmente el sulfato de magnesio podría tener alguna utilidad en pacientes que no responden a la medida inhalatoria. Se puede administrar 2 gramos en 30 minutos en 50 cc de solución salina como un relajador de la musculatura lisa. En todo paciente que ingresa con crisis de riesgo vital se debe intentar trasladar a un hospital que pueda manejar al paciente, ya sea con ventilación mecánica invasiva, apoyo kinésico y hospitalización. Hay que siempre administrar corticoides. Si el paciente está con crisis de riesgo vital, se debe evitar la administración oral, dado la posibilidad de manejo de vía aérea avanzada. Se puede administrar corticoide inhalado en altas dosis, que también tiene podría tener un rol en aliviar la crisis asmática actual, pero tardío. Y eventualmente, ante la no respuesta de todas las medidas actuales, probar con alternativas farmacológicas como podría ser la furosemida, la adrenalina o incluso la quetiapina. Los pacientes que son tratados y responden rápidamente al tratamiento broncodilatador deben ser manejados de forma ambulatoria, y esto ocurre en el 60 al 70% de las veces. En el resto, que tienen una mala respuesta, deben ser derivados
pues ya que en su mayoría requerirán hospitalización o incluso apoyo ventilatorio invasivo. ¿Cómo medimos la respuesta? Básicamente vemos el examen físico comparativo, parámetro de función pulmonar y la oximetría de pulso. Hacemos la primera evaluación luego de la primera hora de tratamiento y luego a los 90 y 120 minutos. Si el paciente antes de este tiempo se deteriora, ya establecemos que hubo una falla en la respuesta de tratamiento y debe ser trasladado para hospitalización y manejo intensivo. Siempre, idealmente, mantener en observación si existe una duda de la respuesta al tratamiento. Y la decisión de trasladar o dar de alta al paciente debe ser antes de las 4 horas de que está en el servicio de urgencia. Si el paciente tiene un BEF1 o PEF más del 70% del pronosticado y tiene mejoría sintomática antes de una hora, puede ser dado de alta. La idea es que se vaya de alta con la intención e indicaciones de rechequear la técnica de inhalación, reiniciar su terapia habitual, corticoides por al menos una semana y que se deben continuar incluso hasta 14 días según los controles, broncodilatadores cada 4 o 6 horas, en algunos casos iniciar corticoides inhalatorios, controlar en caso de exacerbación o signos de sobreinfección en urgencia, siempre controlarlo en 48 o 24 horas con el médico tratante, y no iniciar antibióticos a menos que haya una infección demostrada radiográficamente por elevación de parámetros inflamatorios. ¿Qué pacientes derivamos? Cualquiera que presente signos de riesgo vital, ya sea que se presente con una exacerbación grave o con riesgo vital, o que durante el manejo inicial presenten signos de severidad. Así también aquellos que sospechen un diagnóstico diferencial que requiera mayor evaluación. Para la derivación se recomienda que sean pacientes con síntomas de patología significativa y persistente, o que aquellos que se presenten una duda sobre el buen seguimiento a continuación del tratamiento, ruralidad o aislamiento, problemas psicológicos o psiquiátricos, incapacidad cognitiva para comprender indicaciones, antecedentes de episodios de asma con riesgo vital, aumento de síntomas a pesar del tratamiento, presentación con despertar nocturno, ya sea disnea paroxística o mal control crónico, y aquellas mujeres que están embarazadas. Para realizar el traslado, los pacientes con riesgo vital que no responden a la terapia inicial tienen indicación de traslado a un centro de mayor complejidad. Debe ser siempre trasladado en ambulancia de alta complejidad, ya que en el proceso de traslado pueden necesitar manejo avanzado de la vía aérea. Es por esto que antes de trasladarlo se debe revisar que el paciente no vaya a perder su control de vía aérea durante el traslado. Y si existe la duda, debe manejarse de manera avanzada. Debe ir siempre con vía venosa permeable. Y cualquier paciente que no responda de forma adecuada con signos de severidad requiere el mismo tipo de traslado.